Bienvenidos a la unidad 2 del módulo 2. En esta unidad vamos a hablar de sexualidad y salud, en el cual vamos a topar temas de cultura social y sexualidad, el ciclo vital de la sexualidad y la sexualidad como tal. Dentro de los contenidos tenemos el sexo, la sexualidad y el erotismo, dimensiones de la sexualidad, funciones de la sexualidad, sexualidad y los valores, género y sexualidad, sexualidad y desarrollo, infancia, etapa escolar, adolescencia, juventud, edad adulta y la sexualidad en adultos mayores, una educación sexual para la vida, salud sexual y salud reproductiva como tal, identidad sexual y aprendizaje de la sexualidad en referencia al sistema reproductor masculino y femenino, la adolescencia, una etapa de cambio e inicio de la fase reproductiva, los métodos autoconceptivos, el examen de mama, género y salud sexual reproductiva, factores de riesgo para hombres y mujeres. Iniciemos con cultura, sociedad y sexualidad. Los seres humanos somos seres sociosexuales que experimentamos y compartimos la sexualidad en medio de un grupo social, lo que significa que los fenómenos culturales, religiosos, económicos y políticos influyen en determinar el comportamiento y las prácticas de los sexuales de los hombres y de las mujeres. La forma como hoy en día vivimos y entendemos la sexualidad es el resultado de procesos históricos y características culturales y sociales desarrolladas a través del tiempo y que han contribuido a una visión oscura de temor, vergüenza y rechazo ante la sexualidad, la que sigue siendo, al menos en nuestra sociedad, objeto de innumerables prejuicios, mitos y tabúes. Cada cultura moldea la conducta sexual de sus miembros a través de normas y valores que regulan el comportamiento sexual. Así, cada cultura cree que sus normas establecidas son correctas y adecuadas, dándose el caso de llegar a considerar las conductas de otras culturas como malas e incorrectas. Sexo, sexualidad y erotismo. Bueno, el sexo es la característica biológica que nos hace ser físicamente distintos. Son las diferencias anatómicas y fisiológicas con las que nacemos y que identifican a una persona como hombre o mujer, como los órganos genitales y las hormonas masculinas y femeninas. La sexualidad es un aspecto fundamental de la vida y el desarrollo integral de los seres humanos. Es el conjunto de manifestaciones biológicas y psicológicas que integran la expresión de ser hombre o ser una mujer y se va construyendo histórica, cultural y socialmente. Es integrada por los sentimientos, valores, actitudes y formas de comportamiento y de relación con los demás, de acuerdo a si somos varones o mujeres, y se expresa de forma diferente en cada una de las personas a lo largo de la vida. Somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos, y aprendemos a expresar la sexualidad y a gozar del placer sexual a través de ciertas prácticas o actividades, reguladas por las normas sociales, las actitudes y los valores sociales y culturales, las que modifican las expresiones de la sexualidad de acuerdo a qué etapa de vida estamos, ya sea la niñez, la adolescencia, la juventud, adultez o la vejez. Las expresiones sexuales van más allá del contacto de dos zonas genitales. Entran en juego las conductas diarias de relación con las personas del mismo y del otro sexo. No es una actividad mecánica, ni una forma de dominar al otro, ni una mera utilización del cuerpo. Es un acercamiento muy íntimo con uno mismo, una fuente de enriquecimiento, equilibrio, comunicación y placer. La sexualidad tiene un sentido en la vida de cada una de las personas. Hacemos muchas cosas diariamente que catalogamos como sexuales. Por ejemplo, besar, tocar, acariciar, hablar, bailar, cantar, abrazar, coquetear, enamorar, comunicar, exhibirse, ver imágenes, tener coito, establecer pareja, entre otras. Es importante tener en cuenta que la identidad sexual comienza a desarrollarse a los 5 años y se establece entre los 10 a los 11 años. La sexualidad no es genitalidad. La norma sociocultural condiciona y califica la conducta sexual. Por ello, esta última puede evolucionar de acuerdo a la época y a la cultura. ¿Qué es el erotismo? El erotismo es el goce y el placer sexual y sensual a través de todos los sentidos. Es la capacidad de los seres humanos de experimentar un placer único y particular. Sabemos cuándo estamos excitados, cuándo tenemos deseos eróticos y reconocemos la diferencia entre otras emociones y sensaciones. Dentro de las dimensiones de la sexualidad podemos encontrar la dimensión biológica, la cual está basada en nuestro cuerpo y el desarrollo de la sexualidad. Se refiere a los factores anatómicos fundamentados en las diferencias de los órganos genitales internos y externos entre hombres y mujeres. La dimensión psicológica, que refiere a los procesos emocionales, motivaciones y afectivos, la forma de comportamiento y conocimiento y de personalidad que interviene en la construcción de la sexualidad. La dimensión sociocultural, la cual se relaciona con los procesos y fenómenos sociales, culturales, políticos e históricos que contribuyen al aprendizaje social en una determinada forma de vivir la sexualidad. La dimensión ético-legal, que se relaciona con las leyes y los códigos constitucionales, las normas éticas y los valores establecidos socialmente para regular el comportamiento de la sexualidad, el cual tiene un papel importante en la convivencia social y determina lo que se debe o no hacer.
¿Qué funciones tiene la sexualidad? Tenemos 4 funciones de la sexualidad. La función erótica, que es la satisfacción de los deseos sexuales en la realización humana de las personas. De hecho, si es que no hay esta realización, se puede presentar una frustración dentro del ámbito de la sexualidad. La función reproductora o reproductiva, como lo dice su nombre, es la que permite perpetuar la especie humana, es el procrear. La función comunicativa, el ser sexuales no solo se permite reproducir la especie, en esencia nos permite vincularnos y establecer contacto con otras personas, como seres sexuales para comunicarnos y compartir afecto con otros seres humanos. Nos sentimos atraídos, nos relacionamos y satisfacemos necesidades afectivas y de compañía, nos sentimos importantes con otros. Las funciones de la sexualidad desde una visión de género y equidad nos permite la reflexión sobre el desarrollo de la sexualidad libre y placentera para hombres y mujeres y aporta para identificar la necesidad de disfrutar el placer sexual o erótico, analizar sobre el papel trascendental de la función reproductiva y establecer una práctica de comunicarse y relacionarse con otras personas en el entorno familiar y social. Contribuye a aprender a tomar decisiones apropiadas individuales socialmente en el marco del ejercicio de los derechos y de la equidad. El autoerotismo. El autoerotismo es la actividad sexual mediante la cual se estimulan las genitales u otras zonas erógenas con la mano o algún objeto, con la intención de sentir placer, alcanzando o no el orgasmo. De lo que se trata es de sentirse completa a completo, en todos los sentidos, con la capacidad de amarnos y procurarnos placer sexual, explorando nuestro propio cuerpo. El autoerotismo es una experiencia muy personal y privada, además de ser una forma muy segura de sexualidad. Es parte importante de la sexualidad de cada individuo. No quiere decir que reemplacemos a la pareja, sino de relacionarnos consigo misma o mismo, sin culpas. El autoerotismo es tan común en las mujeres como en los hombres, pero por aquello que por siglos a las mujeres se les ha negado el derecho a sentir deseo, placer y control sobre su cuerpo, el autoerotismo femenino muchas veces se ha visto como algo aberrante, indecente y degradante. El autoerotismo no es una actividad inmadura que debe ser abandonada al llegar a la vida adulta. Puede darse desde el nacimiento, tener su auge en la pubertad, disminuir en la vida adulta y aumentar en la vejez. Va a depender mucho de las necesidades individuales de cada persona y de las condiciones afectivo-emocionales en las que se encuentra en cada etapa de la vida. Dentro del autoerotismo tenemos el autoerotismo femenino. Las mujeres se masturban alguna vez en su vida. Es posible que algunas mujeres no se masturben nunca. La frecuencia suele variar dependiendo de las circunstancias, pero investigaciones en sexualidad demuestran que las mujeres que mantienen una relación sexual activa se masturban tanto como las que no la mantienen. El autoerotismo masculino llega a la adolescencia, empieza a través de importantes cambios en sus emociones. La conciencia sexual se acentúa e intenta liberar la tensión erótica mediante la masturbación. Muchos hombres continúan masturbándose durante toda su vida, incluso cuando mantienen relaciones con otra persona. La identidad y la orientación sexual. La identidad sexual responde a la pregunta de quién soy. Está asociada a los sentimientos de pertenencia al sexo, ya sea en un hombre o en una mujer. Es también la conciencia que tiene cada persona de uno mismo y que ha sido implementado desde muy temprana edad en nuestro proceso de socialización y nos permite definirnos como tal. El construir nuestra identidad requiere confrontar modelos y determinar a cuál adoptaríamos, si el nuestro o el que la sociedad nos dicta. La identidad sexual puede corresponder o no con el sexo de asignación y con el patrón cultural. La orientación sexual hace referencia a las preferencias sexuales, eróticas, afectivas del individuo y acostumbra a definir como homosexuales cuando solamente se relacionan sexualmente con sujetos del mismo sexo, heterosexuales si solo se relacionan con el sexo contrario y bisexuales cuando se mantienen relaciones tanto con individuos de su sexo como del sexo contrario. La orientación sexual puede cambiar a lo largo de la vida de uno mismo, de un mismo sujeto. Por ejemplo, tener una orientación homosexual, pasar a una orientación bisexual y después volver a la orientación homosexual. Algunos factores que pueden contribuir a construir la identidad de la orientación sexual son factores con los cuales se nació tempranamente o predisposición genética, si hubiera experiencias negativas significantes en la infancia, abuso sexual o rechazo por el grupo de iguales, si la situación familiar de una persona fue buena o mala y el tipo de entrenamiento moral de un niño o una niña recibió, las decisiones que se tomaron en respuesta a los sentimientos y atracciones, cuán claro o confusos son los roles sexuales en una cultura en particular. La sexualidad y los valores. Es muy importante, pero a la vez muy difícil hablar o definir valores en el campo de la sexualidad. Cada sociedad y cultura se construye en base a una escala de valores socialmente aceptados. En el campo de la sexualidad, cada persona establece en su entorno familiar y social sus normas y sus límites. Su escala de valores, sin embargo, existe un marco general que es parte o debería ser parte de la convivencia humana, que son los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, y a la vez el respeto de estos derechos hacia los demás. Ante las nuevas visiones del ser humano comienzan a derrumbarse las concepciones culpabilizadoras y represivas de la sexualidad, y se abren paso enfoques integrales y humanistas que conciben la sexualidad como una compleja dimensión de la personalidad. La personalidad humana está vinculada a las funciones vitales y a la pertenencia a un género, la procreación, el erotismo, el placer, el amor y a la comunicación personal, entre otros.
Desde esta perspectiva, el hombre y la mujer son seres inconclusos e individuales, cuya personalidad no está predeterminada al nacer, sino que se configura en un proceso dinámico, donde desempeñan un papel importante en la actividad del individuo en su entorno, y los vínculos establecidos en la comunicación y la interacción con los demás. La base de la sexualidad es el cuerpo, y tiene un significado diferente según el sexo y los comportamientos tanto de hombres como de mujeres en relación a él. Una afirmación generalizada es la que sexo y placer son exclusivas de los hombres, y la pasividad, sumisión, entrega y afectividad son propias de las mujeres. Las mujeres relacionan su sexualidad con los afectos y la entrega que hacen de sí mismas, y no con el placer sexual. Piensan que el placer sexual no es fundamental en la vida, y que por ser mujer pueden prescindir de esta función. La mujer aprende desde temprana edad que su cuerpo sirve a los demás cuando se arregla. Lo hace en función de los demás y no para sí misma. Y que su cuerpo deja ser suyo, que debe darlo a través de la maternidad, la lactancia a los hijos y o hijas y al compañero de vida para brindarle placer sexual. Los hombres comparten esta forma de pensar, pero al contrario que las mujeres, ellos se les enseña que su cuerpo es suyo, que el poder manifestarse sexualmente es vital para los hombres. Creen que está relacionado con la biología y el funcionamiento de su cuerpo. Y socialmente se consideran que mientras más experiencias sexuales tengan desde su juventud, están mejor preparados como hombres. Mientras tanto, se espera que las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio. La sociedad ha establecido mecanismos que afectan el cuerpo de las mujeres y el control de su vida íntima a través de la capacidad reproductiva, lo que demuestra una doble moral, permisiva con la conducta masculina y represiva a la capacidad de goce de las mujeres, quedando negada entonces la sexualidad para las mujeres como principio y finalidad de goce y de placer. La autoestima y la autoafirmación. La sexualidad tiene un sentido positivo, dependiendo de cómo la asumimos y vivimos, ya que determina una fuente de bienestar o malestar, de crecimiento o frustración, que contribuye a la construcción de un proyecto de vida. La autoestima tiene que ver con lo que las personas pensamos sobre nosotros mismos, y está relacionada con la confianza en nuestras capacidades, con la actitud que tenemos hacia el propio cuerpo y con el valor o aprecio que tenemos. La autoafirmación o afirmarse a sí mismo está relacionada con la capacidad que tenemos las personas para hacernos cargo de nosotras mismas, responsabilizarnos de nuestras vidas y ejercer el control sobre ellas. Nos afirmamos cuando asumimos la autonomía en la conducción de la vida y nos apropiamos de nuestro porvenir. La autoafirmación es el sello personal que nos distingue, por ejemplo, cuando decimos, este o esta soy yo, esto es lo que quiero ser, esto es lo que quiero lograr, esto es lo que quiero hacer en mi vida. La asertividad tiene que ver con la capacidad para defender los propios derechos, sin agredir ni violentar los derechos de los demás. La asertividad sexual es expresar nuestras opiniones, sentimientos y deseos sexuales sin dañar al otro o a uno mismo, sin culpa ni temor al rechazo. El desarrollo sexual es diferente en cada persona, pero presenta similitudes con las que se puede construir una secuencia cronológica ordenada de expresiones, que en términos generales corresponden al ciclo vital de los seres humanos: la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez. Pero también puede haber variantes y diversidad, que no significa una alteración en el desarrollo, y que responden a diferentes ámbitos como las geográficas, culturales, familiares y nivel socioeconómico. Dentro de lo que son las etapas de la sexualidad y desarrollo tenemos la infancia. Este primer periodo de la infancia abarca más o menos de 0 a 5 o 6 años. Expresiones sexuales de los niños y niñas, entre otros, son el explorar sus cuerpos e identificar sensaciones agradables. Es el descubrimiento del placer sexual mediante el autoerotismo o la masturbación. Hacen preguntas sobre la sexualidad, nacimiento, matrimonio, diferencias entre niños y niñas, desnudez, exposición de sus genitales, juegan a tener bebés, imitan un sexo u otro, se enamoran a su manera, se involucran con juegos de descubrimiento sexual. La etapa escolar y la preadolescencia, que usualmente es a partir de los 7 u 8 años. Se presenta cambios importantes en la expresión de la sexualidad infantil, principalmente como resultado del desarrollo psicológico y del conocimiento general. A partir de la etapa escolar, las manifestaciones de la sexualidad cambian bruscamente y se presentan en términos generales de este modo. La niña que antes gozaba de caminar desnuda ahora solicita privacidad. El niño que tocaba su cuerpo frente al grupo ahora busca un lugar privado para hacerlo. Para jugar se agrupan por sexo y ya no le resulta agradable jugar a ser del sexo opuesto o diferente al propio. Las preguntas que se realizan se vuelven más complejas en relación a la sexualidad, de dónde vienen los bebés, por ejemplo. La etapa de la adolescencia quizás es la más importante y la más problemática, que se debe prestar mucha atención a todos los cambios fisiológicos ligados a la pubertad y facilitar una completa información acerca del comportamiento sexual. En la adolescencia tiene gran importancia el enamoramiento, el intercambio de las caricias, las fantasías sexuales y los sueños eróticos, la atracción sexual y las relaciones sexuales, que son manifestaciones de la sexualidad. En los primeros años de la adolescencia surge el enamoramiento hacia personas imposibles de alcanzar. Este amor platónico se presenta como un sustituto de la aproximación al enamoramiento. Incluye fantasías increíbles sobre
sobre el futuro idealizado de una pareja, y es a la vez un reflejo de la construcción de la capacidad de amar. Es habitual que los y las adolescentes expresen su curiosidad sexual observando películas y revistas. En este sentido, es aconsejable aclararles que la vida erótica suele ser más afectuosa, menos intensa y diversificada que lo que pueden observarse en estos productos, además de propiciar información adecuada para la edad en materiales serios, que ofrezcan al adolescente un equilibrio en la construcción de su ideal erótico y estético. Juventud y adolescencia tardía. Esta etapa se caracteriza por la mayor autonomía e independencia, cambios emocionales menos marcados, menos ambivalencia y egocentrismo. Se adquiere confianza y seguridad personal para relacionarse y se han acumulado ya una serie de experiencias de crecimiento. Cuando los y las adolescentes han tenido un desarrollo saludable, viven experiencias enriquecedoras y de gran aprendizaje en la esfera sexual. Se vive la sexualidad intensamente y a cada momento. En esta etapa el placer se empieza a vivir de manera más integral. El autoerotismo sigue siendo una conducta frecuente, aunque no con la misma continuidad. En términos generales, se vive sin culpa, de acuerdo a la curiosidad y a los deseos sexuales. El mayor porcentaje de relaciones sexuales penetrativas se encuentra en este grupo de edad, por lo que la prevención de infecciones de transmisión sexual es pertinente. La edad adulta. En esta edad aparece el amor adulto real, que se caracteriza porque la idealización inicial es sustituida por un conocimiento concreto de la otra persona. Se encuentran con disposición para establecer una relación cercana e íntima, y de esta manera la unión comprometida de una pareja es un elemento común de las mujeres y los hombres adultos. Según diversos autores, el amor real implica el conocimiento, cuidado y respeto a la persona amada, y la disposición para el crecimiento y disfrute de la individualidad de cada uno. En esta etapa la vida, los y las adultas experimentan un crecimiento y desarrollo erótico, con mayor capacidad de intimar. Pueden hablar de relaciones sexuales sin conflictos, utilizan una variedad de posiciones sexuales que identifican como preferidas. Pero también pueden presentarse las disfunciones de la vida erótica, es decir, problemas relacionados con el deseo sexual, que se les puede atribuir a un buen porcentaje a factores psicológicos más que a factores anatómicos o biológicos. La reproducción determina otras vivencias y responsabilidades, cambios de los hábitos de consolidación y ajustes de la pareja fomentando espacios íntimos. Tanto hombres como mujeres deben intervenir en la crianza y la educación porque los hijos y las hijas necesitan ambas figuras de afecto y autoridad. Hay adultos que toman la decisión de no tener hijos, los cuales tienen todo el derecho y que a pesar de no tenerlos pueden desarrollar sus capacidades creativas, cuidando y construyendo otra variedad de proyectos de vida. Adultos y adultas mayores. La sexualidad de los adultos mayores, también llamado de los de tercera edad, debe ser respetada y valorada como cada edad anterior. El envejecimiento saludable es posible y en esta posibilidad están incluidas las dimensiones de la sexualidad. El erotismo continúa desempeñando un papel importante. Se producen algunos cambios como una mayor lentitud y menor intensidad de respuesta sexual. Las actividades sexuales disminuyen en frecuencia y cantidad al paso de los años. Se ha encontrado que un número medio de personas de la tercera edad conservan una actividad sexual regular y en la mayoría persiste el interés sexual. Pueden incorporar diferentes alternativas de caricias y nuevos acercamientos altamente satisfactorios. Uno de los elementos más valorados en la edad es la compañía y la posibilidad de expresar abiertamente su propia compañía. El amor, el respeto y el compartir intereses comunes parecen ser elementos necesarios para la continuación de la relación de pareja. Educación sexual para la vida. La educación sexual se va conformando a lo largo de la vida desde la infancia a la vejez. En función de la experiencia personal, junto con la acción de distintos agentes educativos como las instituciones educativas, el comportamiento familiar, los compañeros, amigos y los medios de comunicación. La educación sexual debe abordar los conocimientos biológicos, anatómicos y fisiológicos de diferenciación sexual, la relación entre lo afectivo, social y sexual, y progresivamente aquellas cuestiones que preocupan a niños y niñas y adolescentes, como la diferenciación de identidad sexual, los comportamientos básicos de la relación sexual, diferenciando las relaciones coitales, la masturbación, besos, caricias e insistiendo y potenciando la cooperación entre sexos, y no reforzando diferencialmente comportamientos y conductas de carácter discriminatorio. Algunas actitudes positivas que se debe tomar en cuenta en la educación sexual: aceptar los temas sexuales como naturalidad, informarse y asesorarse sobre cómo actuar ante temas o problemas para los que no se entienden respuestas, contestar a las preguntas sobre temas sexuales sin esperar a mejor momento, integrar y aceptar la educación sexual en el ámbito familiar, no temer al no saber qué o cómo responder una pregunta sobre cuestiones sexuales, aceptar la sexualidad como parte más del desarrollo personal y no dar especial importancia ni prioridad a lo sexual genital, mantener una visión integral. Mantener una actitud activa, romper todos los mitos y estereotipos que ratifican y fomentan la discriminación de género, preveyendo la información y generando un lenguaje y actitud que incluya y valore a la mujer como sujeto de derecho, tanto en su rol productivo, reproductivo y comunitario.
La salud sexual y salud reproductiva. La salud sexual está encaminada al desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente al asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual. La salud sexual tiene que ver con las expresiones libres, responsables, placenteras de la sexualidad y que propician un bienestar y enriquecimiento personal y social. El término salud reproductiva generalmente se lo relaciona con situaciones de las mujeres, como el embarazo, el parto, el aborto, el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, entre otros. Como también con situaciones de los hombres en el que tienen que ver con las diferencias de transmisión sexual, y eyaculación precoz, el cáncer de próstata y demás. La salud reproductiva se la debe entender como un estado general de bienestar físico, mental y social, mas no relacionada con la presencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. La salud reproductiva es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgo de procrear. Es la libertad de decidir tener o no relaciones sexuales, cuándo y con qué frecuencia. Estas condiciones llevan implícitas del derecho del hombre y de la mujer a obtener información, planificar la familia de su elección, acceder a métodos para la regulación de la fecundidad que sean seguros, eficientes, eficaces y aceptables. La salud reproductiva abarca tres elementos importantes: la capacidad, entendida como la habilidad de una persona para reproducirse, regular su fecundidad y disfrutar de su sexualidad. Éxitos, expresados en la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de niño o niñas sanos. Seguridad, es la condición de regular la fecundidad, el embarazo y el parto sin riesgos para la salud. En esta ilustración tenemos los sistemas reproductivos. No vamos a estar mucho tiempo observando. Y también forma parte de la identidad sexual y el aprendizaje de la sexualidad. Como vemos, tenemos los sistemas reproductivos masculino y femenino, las diferentes partes de los mismos, como se puede observar en este gráfico. La adolescencia es una etapa de cambio físico e inicio de la fase reproductiva. La pubertad es la llegada a la madurez sexual. Se produce el crecimiento corporal y la maduración genitosexual, que marca el inicio de la adolescencia. Los cambios de la adolescencia, tanto físicos, psicológicos y sociales, son parte de la sexualidad y facilitan la integración continua con la familia, el lugar de estudio, los amigos, amigas y los medios de comunicación y los diferentes espacios sociales. En esta etapa el ciclo de vida se genera sentimientos contradictorios, interrogantes, dudas que están relacionadas a los cambios que vive él o la adolescente. Los cambios físicos se manifiestan en caracteres sexuales primarios, en los que los jóvenes alcanzan una madurez biológica. Sin embargo, aún carecen de madurez emocional y social para cumplir con la responsabilidad de la maternidad y la paternidad, para ofrecer un desarrollo y crecimiento adecuado de entrega, amor, cuidado, protección y que requiere un hijo o una hija. En el cerebro también empiezan los cambios que ocurren en el cuerpo durante la pubertad. Son cambios provocados por unas sustancias químicas llamadas hormonas. La hormona masculina testosterona, que permite la producción de la célula sexual espermatozoide. Las hormonas femeninas son el estrógeno y la progesterona, que permiten la producción de las células sexuales óvulos. En la niña se presenta en la primera menstruación, entre los 9 y 15 años, y es cuando los ovarios permiten por primera vez la maduración de un óvulo y están en condiciones de concebir. En los niños de entre 11 a 13 años, los testículos empiezan a producir espermatozoides que, junto con los fluidos de la vesícula seminales y de la próstata, forman el semen y pueden fecundar. Se presenta la primera eyaculación o polución nocturna, que es cuando se experimenta una erección del pene y una excitación prolongada. El semen sale al exterior del cuerpo por la uretra, es la culminación del acto sexual masculino. La erección es el primer efecto de la estimulación sexual masculina. Los caracteres sexuales secundarios son los cambios físicos que tiene el cuerpo y se dan las características del sexo, que se nace diferenciando a los hombres y las mujeres. Órganos genitales, peso, estatura, desarrollo de senos o de los músculos, cambio de voz, piel y vellosidad. Cambios emocionales y psicológicos. Él y la adolescente asume su autonomía poco a poco y siente la necesidad y dependencia para discernir entre lo bueno y lo malo, tomar decisiones que definen y desarrollan su proyecto de vida. La toma de decisiones les asusta porque las equivocaciones deben ser asumidas por él o ella. No tendrán a quién culpar si las cosas salen mal y su proyecto de vida se trunca. Dentro de este aspecto vamos a tener que hablar un poco del embarazo adolescente, el cual va a ser topado en la cuarta unidad. El embarazo adolescente tiene consecuencias negativas, interrumpe su desarrollo natural del adolescente, físico, psicológico, social, viéndose el joven obligado a asumir tareas y responsabilidades para las cuales no se encuentra preparada. En el siguiente cuadro vemos algunas de las dificultades que presenta el embarazo adolescente, como la de no continuar los estudios, conflictos familiares, busca alternativas de respuesta como ocultar el embarazo o en muchos casos del aborto clandestino. La falta de madurez biológica de los jóvenes para el proceso del embarazo y el parto se presenta complicaciones, lo cual puede llegar al riesgo de muerte materna y neonatal. Ahora vamos a hablar un poco de los métodos anticonceptivos, que no los vamos a topar a fondo, pero vamos a nombrarlos. Los métodos anticonceptivos para hombres. Tenemos dos tipos de métodos, los definitivos y los temporales. Dentro de los métodos anticonceptivos tenemos los anticonceptivos
que son de barrera, que es el preservativo del condón, que es un método, es el más antiguo y seguro conocido que se conoce. Consiste en una funda o bolsa delgada de látex que se coloca cubriendo el pene erecto antes de la penetración. Otro tipo de método anticonceptivo para el hombre, de los que existen, es el coitus interruptus, que consiste en retirar el pene de la vagina momentos antes de que tenga lugar la eyaculación, el cual no es 100% efectivo y el cual no es recomendable que se lo practique sin la utilización de un preservativo. Uno de los métodos definitivos para el hombre es la vasectomía. La vasectomía es prácticamente un procedimiento simple que consiste en cortar y ligar los conductos deferentes para bloquear el paso de los espermatozoides. Algunas recomendaciones para el uso de condón es conversar con la pareja sobre la importancia de usar condón, verificar la fecha de expiración, abrir la envoltura y colocar el condón con cuidado, asegurarse que el condón está en posición correcta, apretar con cuidado la punta del condón para que salga todo el aire, colocar en la parte superior del pene erecto antes de la penetración, retirar el pene antes de que desaparezca la erección, sujetando la base del condón contra el pene para evitar un derrame de semen, y retirar el condón del pene, anudarlo y botarlo a la basura. No volver a usar el mismo condón. Como ustedes pueden ver, los métodos anticonceptivos en las mujeres hay más variedad. Hay algunos métodos. Aquí vamos a nombrar algunos que también son temporales y definitivos. Los métodos naturales, que son los métodos del ritmo, el calendario, la temperatura basal, el moco cervical, píldoras anticonceptivas inyectables, son métodos que se han utilizado. Sin embargo, no siempre tienen una gran efectividad. Por lo menos métodos como el calendario y el ritmo no es 100% efectiva para la prevención de un embarazo, solo hablando de prevención del embarazo. Las píldoras anticonceptivas y los anticonceptivos inyectables son métodos de tipo hormonal que ayudan a la prevención del embarazo. Tenemos métodos mecánicos como es los dispositivos intrauterinos, los implantes, y métodos químicos como los espermicidas, que son sustancias químicas que se introducen en la vagina antes del coito para producir la inmovilización y destrucción de los espermatozoides. En los métodos anticonceptivos definitivos para la mujer tenemos la ligadura de la trompa y la histerectomía, que es la extirpación total o parcial del sistema reproductor femenino. Aquí tenemos algunos pasos para identificar el periodo fértil y el método del ritmo en el ciclo menstrual regular, que son los ciclos menstruales regulares, ya sea el cual su duración debe restar 14 días del último día del ciclo menstrual para identificarle el día de la ovulación. Si el ciclo menstrual regular dura 26 días, se restará igualmente 14. Por lo tanto, el día de la ovulación será el 12 y el periodo fértil abarcará desde el día 7 hasta el día 17. Tenemos el ciclo menstrual, que comienza el primer día de la menstruación y termina un día antes de la siguiente menstruación. El ciclo menstrual regular y el ciclo menstrual irregular. El autoexamen de mama. Con el autoexamen se aprenderá a conocer la estructura normal de los senos y estará en capacidad de descubrir cualquier anomalía futura que pudiera aparecer. El 95% de los casos de cáncer de mama pueden ser curados, siempre y cuando la enfermedad sea detectada a tiempo. Sociedades médicas nacionales e internacionales han demostrado que 1 de cada 10 mujeres podría representar cáncer de mama en algún momento de su vida, siendo más frecuente en edades comprendidas entre los 40 y los 65 años. Un hombre también puede sufrir cáncer de mama, aunque en un porcentaje mucho menor. Autoexamen de cáncer de mama. Hay que utilizar la observación frente a un espejo, observar los senos para detectar diferencias entre una y otra mama, alteraciones en el tamaño, en la forma del contorno de cada seno. También observa la piel para ver si presenta ulceraciones, eczemas, entre otros. Después la palpación, que se debe realizar acostada, porque en esta posición los músculos están relajados y se facilita la palpación. Los factores de riesgo para el cáncer de mama y cáncer cervicouterino es la primera menstruación muy temprana, mujeres sin hijos o nacimiento del primer hijo, vida sedentaria y comida grasa, consumo excesivo de alcohol y cigarrillos, antecedentes patológicos en la familia. Cáncer cervicouterino, el inicio temprano de la vida sexual, embarazos frecuentes y mayor número de parejas sexuales. Presencia de infecciones de transmisión sexual. Signos de alerta del cáncer de mama y el cáncer uterino. Engrosamiento o masas en la mama u otras partes del cuerpo. Sangrados inusuales. Medidas de prevención. Es recomendable comenzar a examinarse los senos a partir de los 20 años. Examen clínico de la mama será cada 2 años. El autoexamen de mama será orientado por el médico y debe hacerte una semana después del inicio de la menstruación y cuando no haya menstruación. Se encuentran cambios en la forma, tamaño, masas, en hundimientos, pezón hundido, salida de sangre o alguna secreción del pezón, consulta a su médico inmediatamente. Se recomienda la realización del examen de Papa Nicolau cada 2 años a mujeres mayores de 27 y a las menores que se hayan comenzado sus relaciones sexuales para detección temprana de cáncer uterino y otras infecciones del cuello uterino y la vagina. Género y salud sexual y salud reproductiva. La baja condición social y el escaso poder de las mujeres conducen a la subordinación y restringen su posibilidad de tomar control de sus vidas en relación con el VIH y otras ITS. Las presiones sociales también dificultan que los hombres cambien sus conductas sexuales porque ven influenciados por sus relaciones con otros hombres y mujeres.
Generalmente en algunas sociedades se alienta a los hombres para que tengan varias parejas sexuales, y esto es aceptado como una característica natural de ellos. Esta práctica de valores sobre la virilidad será un obstáculo para que los hombres se protejan a sí mismos y a sus parejas sexuales del VIH y las ITS. A familiares, maestros y otros adultos les preocupa más el comportamiento sexual de las mujeres, mientras que dejan que los hombres que aprendan por sí solos lo que es la sexualidad. Estos hechos han proporcionado que las mujeres sean más vulnerables frente al VIH y SIDA por las siguientes razones: porque la mucosa vaginal es amplia y se expone al semen, que contiene una mayor concentración de virus por el flujo vaginal, que esto aumenta en niñas y adolescentes, pues su mucosa es inmadura y no funciona como barrera contra agentes que causan enfermedades. Porque su vida reproductiva en el parto expone a mayor riesgo al sangrado y por tanto a recibir transfusiones sanguíneas no garantizadas. Porque las creencias acerca de lo que debe ser un hombre y una mujer y la dependencia económica de la mujer hacia el hombre limita a las mujeres a adoptar comportamientos preventivos como el acceso a condones y al servicio de salud sexual, de salud reproductiva, la búsqueda de información relativa a asuntos sexuales y discutir sobre el sexo y el uso de condones con una pareja sexual. Y con esto terminaríamos lo que es la unidad 2. Muchas gracias por su atención y los esperamos en la unidad 3. Gracias. Gracias por su participación. Les invitamos a continuar con la siguiente unidad.